Dios les bendiga a todos, hermanos. Bueno estar en la casa del Señor este día. Qué bueno estar en su presencia, pero qué bueno es alimentarnos de lo que Él tiene para nosotros este domingo. Voy a invitarles a que abran sus Biblias, así como están en pie, en la carta del apóstol Pablo a los Corintios, capítulo 1. Y vamos a dar lectura, primero a los Corintios 1, del 18 al 31. Y me sigue con su vista, por favor. Primero a los Corintios 1, 18 al 31. Si alguien no trae Biblia, levante su mano para que le traigan una y usted también participe de la palabra. En el nombre del Padre, del Hijo y del Espíritu Santo, la palabra del Señor dice: me explico, el mensaje de la cruz es una locura para los que se pierden. En cambio, para los que se salvan, es decir, para nosotros, este mensaje es poder de Dios. Pues está escrito: destruiré la sabiduría de los sabios, frustraré la inteligencia de los inteligentes. ¿Dónde está el sabio? ¿Dónde el erudito? ¿Dónde el filósofo de esta época? ¿No ha convertido Dios en locura la sabiduría de este mundo? Ya que Dios, en su sabio designio, dispuso que el mundo no lo conociera mediante la sabiduría humana, tuvo a bien salvar mediante la locura de la predicación a los que creen. Los judíos piden señales milagrosas y a los gentiles buscan sabiduría, mientras que nosotros predicamos a Cristo crucificado. Este mensaje es motivo de tropiezo para los judíos y es locura para los gentiles. Pero para los que Dios ha llamado, lo mismo judíos que gentiles, Cristo es el poder de Dios y la sabiduría de Dios. Pues la locura de Dios es más sabia que la sabiduría humana y la debilidad de Dios es más fuerte que la fuerza humana. Hermanos, consideren su propio llamamiento. No muchos de ustedes son sabios según criterios meramente humanos, ni muchos los poderosos, sino muchos de los de noble cuna. Pero Dios escogió lo insensato del mundo para avergonzar a los sabios, y escogió lo débil del mundo para avergonzar a los poderosos. También escogió Dios lo más bajo y despreciado, y lo que no es nada, para anular lo que es, a fin de que en su presencia nadie pueda jactarse. Pero gracias a Él, ustedes están unidos a Cristo Jesús. ¿Cuántos dicen amén? A quien Dios ha hecho nuestra sabiduría, es decir, nuestra justificación y santificación, redención, para que, como está escrito, si alguien ha de gloriarse, que se gloríe en el Señor. Gloria a Dios por su palabra. Pueden sentarse. Todos sabemos y reconocemos que el Dios de toda gracia y misericordia, el Dios que ha creado todas las cosas, nos creó a nosotros, según la palabra, a su imagen. Y esto es muy hermoso, esto es muy valioso, esto es algo sublime, el haber sido hechos a imagen de Dios. Pero esa solemnidad, esa hermosura, nosotros la podemos continuar cuando venimos a los pies del Señor y entendemos que a través de la locura del Evangelio que habla este pasaje, nosotros fuimos salvos por el poder del Evangelio. Nosotros fuimos alcanzados por el poder de esa locura del Evangelio, porque es locura para los que se pierden. Dice la Biblia, haciendo aquí la alusión a lo que son los judíos, para quienes venía el Señor Jesucristo, pero a los gentiles, los otros, los de las demás naciones que no somos de raza judía. Pero qué bendición que ahora, como hijos de Dios, podemos entender que Dios no solamente nos hizo con el propósito que fuéramos hechos a su imagen, sino que esa imagen se extiende a través del poder de Cristo que ahora habita en nosotros. Y en esta extensión, Dios pide de nosotros la santificación.
La santificación es una palabra que asusta a mucha gente. Mucha gente huye de las iglesias donde se predica de la santidad. ¿Por qué? Si la santidad es el medio que Dios utiliza para acercarnos más a Él, ¿por qué le tenemos que tener miedo a la palabra santidad? En el pasaje que acabamos de leer, podemos ver cómo el apóstol Pablo usa, relacionando este pasaje con todo lo que Cristo es para nosotros, lo que Dios hizo por nosotros a través de Jesucristo. Y en dos ocasiones el pasaje que leímos, corriendo del 23 en delante, específicamente 24, dice: para los que Dios ha llamado, lo mismo judíos que gentiles, Cristo es poder de Dios y sabiduría de Dios. Para los que tenemos a Cristo en el corazón, entendimos que fue el poder de Cristo el que nos alcanzó, el que nos salvó, el que nos perdonó, pero es también el poder que nos justifica delante del Padre. Y al momento de que empieza a generarse la justificación, también entra la santificación, algo que viene de Dios, un elemento que distingue el carácter de Dios, porque Dios es santo, por siempre y para siempre santo. Entonces ahí entra nuestra identidad de hijos de Dios. Cuando nosotros entendemos que fuimos creados, solamente somos criaturas, pero cuando venimos a los pies del Señor a través de Jesucristo, dejamos que Él haga esa obra gloriosa en nosotros, hay un arrepentimiento genuino, no un remordimiento, que es diferente, un arrepentimiento genuino. La obra poderosa de Cristo, que fue suficiente en la cruz para perdonar los pecados que en ese momento estamos declarando, de los cuales nos estamos arrepintiendo, esa misma obra poderosa que el Espíritu Santo inicia en este momento en nosotros, nos está llevando a lo que es el significado de la palabra santo. Sencillo de entender, es apartado. Nosotros le decimos sí al Señor y el Señor te aparta, te separa con un propósito especial. La palabra cristianos, no se vaya a asustar con lo que le digo, significa pequeños cristos. Crist de Cristo y anos es de pequeños. Entonces nosotros deberíamos de ser pequeños Cristos. Hijos de Dios suena muy hermoso, pero hay una implicación muy fuerte en eso, porque había que parecernos al Padre. El Padre, repetidas ocasiones, la Biblia dice en el Antiguo Testamento y en el Nuevo Testamento que está rodeado de santidad. Entonces, como hijos, nos deberíamos de parecer a Él. Hay una implicación muy fuerte en eso, pero como cristianos nos tendríamos que parecer a Jesucristo. Cuando el Señor Jesucristo dijo, sean santos como yo soy santo, te dice, yo te doy el poder para ser santo. Al tomar nosotros consideración del poder de Dios, el mismo poder que tú en fe reconoces que perdona tus pecados, es el mismo poder que te santifica. Y aquí lo dice claramente el apóstol Pablo: para los que Dios ha llamado, y yo digo amén a eso, fui llamada por Dios, no sé cuántos más aquí pueden decir amén. Lo mismo judíos que gentiles, nosotros somos la raza gentil. Cristo es poder de Dios y la sabiduría de Dios. Todo el poder del Padre está en Cristo, toda la sabiduría del Padre está en Cristo, y como Cristo ya viene a ser parte de nosotros, todo el poder y toda la sabiduría debía estar en ti y en mí. Suficiente elemento, el poder de Cristo en ti para vivir una vida de santificación. Suficiente elemento, el poder de Cristo en mí para vivir una vida de santificación. Algo en lo que no meditamos mucho.
Lo cantamos a veces bastante, cantos hermosos que hablan de la santidad. Declaramos que Dios es santo. A la vez que le estoy declarando santo, yo le digo santifícame. Estoy haciendo un pacto, un trato con Él. ¿Y sabe una cosa? Que Dios sí lo está tomando en cuenta. Nosotros a veces nomás lo decimos de labios para afuera. 25. Pues la locura de Dios es más sabia que la sabiduría humana, si pudiera ver o llamarse de esa manera. Lo que para nosotros creemos que son locuras de Dios, pero ¿cómo vas? Es imposible que yo me santifique, dice mucha gente. Con lo perverso que yo soy, con lo atacado que soy en mis pensamientos, con las tentaciones que me vienen acá abajo. Pues cuando a ti fuera locura que Dios te pide que te santifiques, ¿qué dice la palabra? Es más la sabiduría de Dios que la locura que tú te puedes imaginar. Y la debilidad de Dios es más fuerte que la fuerza humana. Aquello a lo que tú no le das importancia, pero que la palabra del Señor te dice, es suficiente elemento con todo el poder, con toda la autoridad divina, para que tú, como hijo de Dios, como cristiano, puedas adaptarlo a tu vida. Simplemente, nuestra vida tiene que ser adaptada a la santidad de Dios. ¿Por qué? Porque nosotros vivimos totalmente alejados por la carne. Hay una parte de la parte interna que lucha, el espíritu quiere hacer la voluntad de Dios, pero la carne es débil, la carne está diciendo no, el espíritu dice conviene, la carne dice no, el espíritu dice hazlo, la carne dice espérate, disfruta un poco más, el espíritu dice santifícate. Y así vivimos. Claramente dice que Cristo es nuestra sabiduría, poder y sabiduría. Poder para los que hemos sido llamados. Tú estás aquí porque fuiste llamado por Dios. Tú no estás aquí por casualidad. Hoy es el día del Señor, pero es un día de cambios espirituales. Es un día de reflexión espiritual. Es un día de bendición. Es un día de llamado de Dios. En realidad, es de sabios santificarse. Si analizamos el asunto de la santificación, es más fácil ser santos que ser pecadores. Es mucho más fácil. Viviendo en pecado te metes en muchos problemas. Viviendo en santidad la tienes hecha con Dios. Y no solamente eso, sino que el Señor te lleva a vivir el modelo de Jesucristo de una manera que no solamente tú te sorprendes, se sorprende a los demás. Por eso nos catalogan de locos, de fanáticos, porque ven en nosotros cambios extraordinarios que la persona que lo está viendo dice yo no puedo hacer como tú. Claro que no puedes porque no tienes el poder de Cristo en ti. Pero tan pronto lo recibes, ese poder maravilloso sigue activo siempre en tu corazón, en tu vida, tomando control del alma. Y ahí empiezan los cambios de santificación que nosotros por propia cuenta jamás lo haríamos. Es más fácil, hermanos, ser santos que ser pecadores. Y es de sabios ser santos, es de necios seguir pecando. Hay que aprender a definir lo que es la santificación. Hace un momento dije, apartado, separado por Dios y para un propósito divino y por lo tanto eterno también. Implica que Dios nos ha declarado a nosotros santos. Cuando Dios te declara, después de que tú lo recibes, te declara santo, te toma y te aparta para Él. Aquí te quiere mantener. Él nos aparta para ser santos, para su honra y gloria. Lo hace el Señor, el plan de Él es para siempre. Nosotros nos ponemos límites, Dios no tiene límites. Nosotros vemos estorbos, Dios no ve los estorbos. Nosotros vemos las dificultades, Dios ve las victorias para ti. Ese es el proceso de nuestra vida de santificación.
También somos santificados cuando nos dedicamos en dar honor al Señor. Algo tan hermoso. Dar honor al Señor es servirle, es vivir agradando a Dios. Ese es un paso que se da y que es tan sencillo darlo, a través del cual el Señor santifica nuestra vida cada día. La Biblia habla de hombres piadosos. No usa la palabra santos, pero para nosotros esa gente era gente santa. Había un hombre piadoso llamado José, elemento que el Señor utilizó para que fuera, vamos a llamarlo así, el padre humano, por decir algo de Jesús, o el tutor de Jesús. Había un hombre ahí también piadoso, que sus oraciones eran escuchadas, dice la Biblia. ¿Qué es? Gente que estaba en un proceso de santificación dependiendo de la voz del Espíritu Santo para lo que vendría. Hombres y mujeres a través de los cuales las profecías se cumplieron. Como los padres de Juan el Bautista. Dios siempre ha anhelado que su creación vuelva a Él. Que lo que Él hizo a su semejanza, busque la santificación. Busque realmente ser como Él en todos los sentidos. Y no solamente Dios lo anhela, sino que Dios nos da los elementos necesarios para poder lograrlo. Dice que la mujer cristiana puede santificar a su marido. Dice eso, ¿cómo va a hacer eso? La mujer creyente, claro que sí. Una mujer que vive santificándose para el Señor, que vive piadosamente, el marido sea muy inconverso que sea, va a ver la gloria de Dios en ella, va a ver el poder de Dios en ella, va a ver la fe de Jesucristo en ella, va a ver la obra gloriosa a través de la cual el hombre no le va a quedar otra más que cruzar los brazos y decir: es verdad, tu Dios sí tiene poder. Tu Dios tiene poder. Y la mujer le dice: bueno, tú sabes cómo era yo, y así con lo terrible que era, si me ha cambiado a mí, te puede cambiar a ti. Y ahí empieza la obra santificadora del Señor, maravillosamente. Ser apartados implica, el Señor en su plan y propósito divino es apartarnos para santificarnos para su honra y gloria, pero también el servirle al Señor, el dedicarnos a honrar al Señor, su nombre y todo lo que esto abarca, es parte de la santificación. ¿Cuáles serían los requisitos para lograr santificarnos? Número 1, lo leí: el poder de Cristo en nosotros. Dice la palabra que si alguno confiesa con su boca que Jesús es Señor y cree en su corazón que Dios le levantó a los muertos, será salvo. Por ahí empieza la cosa, por los salvos. No se trata de buscar una religión, de ser parte de una membresía de una iglesia o creer en tal cual cosa, no. Se trata de haber sido salvos por Cristo Jesús, porque el poder de Dios que actúa en nosotros en ese momento es el mismo poder que va a seguir actuando para que nosotros podamos adquirir una vida de santificación día a día. Esto no es un cambio trascendental, es un proceso. La santificación es un proceso, pero hay que empezarlo ya. Hay que empezarlo ya. El que ya lo empezó debe buscar mayores niveles de santificación. Solo Cristo da poder y sabiduría para lograrlo. Versículo 25 lo leímos. Dice el 26: hermanos, consideren su propio llamamiento. No muchos de ustedes son sabios. Claro que no. Según criteriamente humanos no somos sabios. Ni muchos los poderosos, ni muchos los de noble cuna. No venimos de ahí. Pero Dios así quiso alcanzarnos. Dios así, con todo y que no somos de noble cuna, ni venimos de una alcurnia, Él quiso por amor alcanzar nuestras vidas y sacarnos nuestras almas del pozo de la desesperación, del lodo cenagoso,
donde estaban atorados nuestros pies, donde no conocíamos la paz, donde no conocíamos el gozo, mucho menos la santificación. Él se dignó llamarnos, rescatarnos, llamarnos para un propósito especial. Entonces el 28 dice: también escogió Dios lo más bajo y despreciado, y lo que no es nada, para anular lo que sí es. Dios avergüenza a los sabios de este mundo a través de un sencillo que no fue a la escuela, pero que el poder de Dios lo restauró y que habla con palabras de sabiduría divina, que habla a través de la voz del Espíritu Santo. Y dicen: ¿quién es este para que le esté hablando a un doctor? ¿Qué es este para que le esté hablando a un estudiado? Es poder divino en él. Es santidad del Señor Jesús en él o en ella. Esa es la maravilla de la transformación que el Espíritu Santo hace en nosotros. Eso es lo maravilloso de ser cristianos. De tal manera que vemos cómo para Dios no hay imposible en los cambios y las transformaciones que solamente el Espíritu de Dios puede hacer en el corazón del hombre, en la mente del hombre, en el alma del hombre, en las costumbres, en las tradiciones que a veces estorban, en todo tipo de cultura, toda lengua, toda raza, toda nación. El poder de Cristo es el único que hace la transformación más poderosa de volver la raza humana a la imagen de Dios. ¿Cuál sería el primer requisito para poder entender lo que es la santificación? Número 1 es mantenerse unido a Cristo Jesús. Versículo 30, lea conmigo. Pero gracias a Él, ustedes están unidos a Cristo Jesús, a quien Dios ha hecho nuestra sabiduría. Así es que usted ya puede tomar esas palabras y decir: yo soy sabio porque Cristo, el más sabio de todos, está en mí. Ya no se llame torpe, no se llame con palabras absurdas que nosotros mismos negamos el poder de Cristo cuando hablamos que estamos bobos o como usted le llame. Somos sabios porque el poder de Cristo está en nosotros. Ahora hay que aprender a activar esa sabiduría. Hay que aprender a usar esa sabiduría. Hay que aprender a hablar cuando tenemos que hablar, a callar cuando tenemos que callar. Y a dejar que sea el Espíritu Santo el que abre a través de nosotros. Así de que, ahora, ¿qué es el requisito? Dice ahí: ustedes están unidos a Cristo Jesús, a quien Dios ha hecho nuestra sabiduría. Es decir, tú te separas de Cristo, olvídate de la sabiduría. Tú te mantienes en Cristo, cada día eres más sabio. Tú te alejas de Cristo, las cosas no salen bien. Humanamente nos interesa mucho eso, que las cosas salgan bien, pero para Dios le interesa algo más profundo, que es que tú mantengas la sabiduría de Cristo en ti. Él sabe que teniendo hijos sabios, la obra va a prosperar, la obra va a crecer y muchos vamos a alcanzar a muchos otros. Dice ese mismo versículo: es decir, nuestra justificación, nosotros ya fuimos justificados por el poder de la cruz, la muerte de Cristo en la cruz. Santificación y redención. Un paquete completo. Para que, como está escrito, si alguien ha de gloriarse, que se gloríe en el Señor. Si te llegan a decir: oye, qué hermoso tu don, qué bien que haces eso, gloria a Cristo Jesús. Hermano, que bien predica, gloria al Señor. Oye, qué bueno que cuando oraste el enfermo sanó, gloria a Dios. Si alguien se gloria, se tiene que gloriar en la poderosa cruz, donde Jesucristo derramó toda su sangre por amor a nosotros, por perdón a nuestras vidas, para que hubiera una santificación completa en nosotros. Entonces, el primer requisito sería mantenernos unidos a Cristo, el que ya empezó una obra en nosotros y que continuamente, si lo permitimos, Él la va a perfeccionar. Esa es la palabra, el que empezó la buena obra en ti, la va a perfeccionar.
Nosotros no nos podemos perfeccionar a nosotros mismos solos, pero Él que está en nosotros, poder de Dios en nosotros, nos perfecciona. La palabra perfección viene de completo. ¿Qué quiere decir eso? Completa una obra. El que la empezó es el único que la puede completar. Y va a ser completa cuando estemos en los aires con el Señor o en la presencia del Dios Todopoderoso. Tenemos que observar el modelo para nuestra santificación. Número 1, el modelo es el Padre Celestial. Según la Escritura, 1 Tesalonicenses, capítulo 5, versículo 23, dice un pasaje muy conocido. Si no lo alcanza a buscar con tiempo, no se preocupe, lo voy a leer rápido. Dice, el proveedor es el Señor. Que el Dios mismo, el Dios de paz, los santifique por completo y conserve todo tu ser, todo mi ser, espíritu, alma y cuerpo, irreprochable para la venida de nuestro Señor Jesucristo, o intachable, dicen otras versiones. El mismo Dios de paz está el modelo. Él es el modelo para nuestra santificación. El mismo Dios de paz santifique por completo. Espíritu tiene que ser santificado. El espíritu del hombre tiene que venir a reconocer el espíritu de Dios que es más poderoso en él. Alma, las intenciones, la mente, los pensamientos, el alma, todo tiene que estar bajo el control del Espíritu Santo para que el mismo espíritu lo santifique. Y el cuerpo, que es con lo que a veces más bateamos, este aparatito, también se tiene que santificar, pero tiene que empezar en ese orden divino. Espíritu, alma y cuerpo, para que estemos intachables. Que no haya una cosa de que el Señor, nuestro Dios, el Creador, el que proveyó para nuestra santificación, le podamos decir, discúlpame, pero yo no pude con el cuerpo, discúlpame, pero no pude sujetar mi espíritu al tuyo, discúlpame, pero no pude con el alma. No le podemos decir eso al Señor. El Dios de paz, el Dios que ya trajo la paz a nuestra vida, nos va a santificar por completo. Es una promesa divina y es una promesa que tú tienes que tomar. Y que cada día nuestra oración debe empezar, Señor, santifícame este día. El mismo Señor Jesucristo dijo en la oración modelo: Padre nuestro que estás en los cielos, santificado sea tu nombre. Empieza por santificar el nombre del Padre. Y después todo lo que viene, hermanos, en esa oración modelo es para que aprendamos a santificarnos nosotros. Así es que el modelo por excelencia es el Padre. Nosotros le decimos a los niños, un ejemplo sencillo: lávate las manos porque vas a comer. Lávate las manos porque agarraste aquella cosa. Lávate las manos porque te ensuciaste. Lávate las manos. Con lo que nos tocamos el rostro, nos podemos llevar una bacteria, con lo que nos tocamos los alimentos y podemos traer bacterias al cuerpo. No queremos que nuestros hijos se enfermen, ¿verdad? Se contaminen de nada. Es lo mismo que el Padre quiere para nosotros. Que todos los días nos lavemos en la sangre poderosa de Jesucristo, que tiene poder para limpiar de cualquier mancha o pecado. Así sencillo. Nosotros le exigimos a los niños que se laven las manos y que se bañen todos los días, porque queremos que estén saludables. Pues la sanidad de tu alma es más importante todavía que tu cuerpo. La salud espiritual es lo más importante, porque un ser espiritual te hizo a ti también espíritu y te va a pedir cuenta un día. El segundo modelo es el mismo Espíritu Santo que está en nosotros. Ahí mismo, el capítulo 13, en esta epístola que acabo de iniciar, 3:13, dice que los fortalezca interiormente para que cuando nuestro Señor Jesucristo venga con todos sus santos, la santidad de ustedes sea... No los escuché. ¿De todos? ¿Jóvenes? ¿Viejos? ¿Niños? De todos. La santidad de ustedes abarca a todos nosotros. Sea intachable. ¿Delante de qué? Amén. Para que entienda el versículo 13, voy a leer el 12. Que el Señor los haga crecer para que se amen más y más unos a otros, y todos, tal como nosotros los amamos a ustedes,
que los fortalezca interiormente. La parte más fuerte de nosotros es aquí adentro. Es aquí donde está el poder de Jesucristo en nuestros corazones. Nos fortalezca interiormente para que lo que está dentro de ti se pueda expresar hacia afuera. Entonces el modelo después de nuestro Padre Celestial es el Espíritu Santo. El tercer modelo es la palabra de Dios, la Biblia. Dijo el Señor Jesucristo en San Juan: ustedes ya están limpios por la palabra que les he comunicado. Permanezcan en mí para que mi palabra permanezca en ustedes. Jesucristo dijo: yo soy camino, verdad y vida. Él es la palabra. El verbo fue hecho carne y habitó entre nosotros. En el principio fue Jesús, después fue Jesús y hasta ahora es Jesús. El principio era el verbo era con Dios y el verbo era Dios mismo. La palabra es el verbo. Y Él dice: yo ya les di mi palabra, permanezcan en mi palabra. Es importantísimo que en lugar de tener la Biblia hecha polvo todas las semanas y sacar los domingos, estar alimentándonos de la palabra. Eso trae santificación a nuestra vida. ¿Por qué? Porque conoces más al Dios que te hizo, conoces más el propósito que Él tiene para ti, conoces más las promesas, te enamoras más del Señor. Ya no solamente lo ves como el Dios lejano, sino como aquel que quiere estar contigo cada día para fortalecer tu caminar con Él, para fortalecer tu relación con Él, para que Él se glorifique en ese caminar tuyo y mío con el Señor. Eso es Biblia lo que estoy predicando. Y muchos conocen Biblia, pero no han conocido el autor de la Biblia, porque no han tenido una relación con Él que Él quiere tener con nosotros. Nosotros buscamos una relación pasajera con el Señor. Él quiere una relación permanente. Nosotros buscamos a Dios cuando tenemos problemas con algo, con alguien. Él dice: yo quiero estar contigo eternamente. Nosotros complicamos la vida. Nosotros complicamos nuestro caminar. Cuando el Señor nos pone todo para que nosotros vivamos una vida en la cual no seamos afectados espiritualmente y en la cual Él se glorifique a través de nosotros. Él se quiere glorificar a través de nosotros. Y tú dices: pero ¿qué tipo soy yo para que Dios muestre su gloria en mí? Tiene los elementos importantes. Número 1, conoces. No puedes excusarte. Una vez escuchaste mensaje, escuchaste que Cristo es el Salvador del mundo y que es a través de ese Salvador Santo que tú también te puedes santificar. Y que la palabra dice que nadie verá a Dios sin santificación. Sin santidad nadie verá al Señor. Eso va más allá que el llamado, eso va más allá que todos los dones que usted tenga, eso va más allá que se llame de tal o cual iglesia o denominación, va mucho más allá. Es tener una relación y una dependencia total del Espíritu Santo que mora en nosotros, el cual nos lleva a un camino de perfección o santificación. La palabra, importantísimo que no dejemos la Biblia a un lado, que nosotros estemos no esperando nada más del maestro que nos da clase, no esperando la predicación del pastor, sino que el maestro por excelencia, que es el Espíritu Santo, a mí todos los días me alimente. Si yo tengo alimento como este que recibí yo anoche, ese alimento yo ya lo digerí, ahora se lo puedo dar a usted. Usted no puede predicar algo que no vive, por el cual la palabra no pasa como espada o filos y primero le penetra a usted. Y usted se tiene que poner de rodillas y decirle: Señor, perdóname, creo que esta área no me he santificado, perdóname, aquí estoy, ayúdame. Tomo de tu poder, lo activo en este momento y me preparo para seguir adelante contigo. Ya estamos limpios por la palabra, dice el Señor Jesucristo. Ya fuimos limpios por la palabra. ¿Qué necesitamos? Mantenernos en esa palabra, vivir la palabra, comer la palabra, meditar la palabra, anhelar la palabra, memorizar la palabra, cantar la palabra. Eso es amar esta palabra.
Es de sabios amar la palabra. Dijo uno de los presidentes más famosos de Estados Unidos: sin esta palabra, el país será destruido. Y han venido ataques por todas partes porque sacaron de las cortes, porque sacaron de las escuelas la Santa Biblia. Y se está levantando el enemigo, Satanás, terriblemente contra nuestras leyes, tratando de acomodar leyes perversas a causa de que se dejó la palabra de Dios a un lado. Sin esta palabra dejamos de vivir. Fuimos hechos por la palabra, todo fue hecho por la palabra. Dios dio la palabra y existió. Fuimos hechos por la palabra, tenemos que mantenernos. La palabra de vida tiene que estar en nosotros continuamente. Nuestra disciplina es otro punto importante para nosotros poder mantener en ese modelo la disciplina que Dios trae a nuestra vida. Es muy bueno ser disciplinados por Dios. Duele, claro que duele, pero qué bonito es que después de que le demos unas cuantas balazos al niño, el niño ya aprendió. Y es lo mismo que Dios quiere hacer con nosotros. La carta a los Hebreos, el capítulo 12, versículos 10 y 11. ...12, 10 y 11 de Hebreos dice: en efecto, nuestros padres nos disciplinaban por un breve tiempo, como mejor les parecía, pero Dios lo hace para nuestro bien. Diga conmigo: Dios me disciplina para mi bien. Amén. ¿Para qué? Es para santificarnos. Nos corrige para quitar el estorbo, para quitar el daño, y así nos va santificando. Como mejor le parecía, lo hacían nuestros padres. Pero Dios lo hace para nuestro bien, a fin de que participemos de su... Ah, ya entendemos. Entonces, ¿para qué? Para bien se queda corta la palabra. ¿Se fija? Pero dice, para nuestra santidad. Wow. ¿Había pensado en eso? Nosotros corregimos a los hijos humanamente porque no queremos que nos hagan pasar vergüenzas. Porque no queremos que dejen mal nuestro apellido. Porque no queremos que nos dejen en mal con gente que nos interesa, que cuánta cosa. Es bueno corregirlos, pero Dios nos corrige para nuestra santificación. Cuando nos tienen que quitar, extirpar un grano, un absceso que se nos hace, nos va a doler las inyecciones. Nos va a doler la pequeña cintura que tiene que hacer para sacar la pudredumbre que se guardó ahí. Pero qué buena es la limpieza. Es lo mismo que Dios quiere hacer con nosotros. Limpieza espiritual. Santificación. Por eso nos corrige para santificarnos. Ciertamente ninguna disciplina en el momento de recibirla parece agradable, a nadie nos gusta, sino más bien penosa. Sin embargo, después produce una cosecha de justicia y paz para quienes han sido entrenados por ella. Una vez era joven, soy joven, pero más. Hace algunos 30 años que yo estaba, desde muy joven me pusieron en la directiva de la iglesia. Y una vez se me ocurrió hablar. Era un anciano de 75 años, otro como de 60, el otro como de 55, y yo estaba ahí de secretaria, pero tenía parte para hablar en la reunión. Tenía 14 años. Y se me ocurre decir algo fuera de tiempo. Con eso aprendí para toda la vida. Cuando me dieron una regañada, nunca más. Nunca más. Aprendí, fui disciplinada. No crean que me pusieron ahí al fin de la banca como le hacían aquellos años y al disciplinado no lo podía, nadie se podía acercar a saludarlo. Nos daba mucha pena con algunas disciplinas que yo pude ver, nos daba mucha pena con el hermano disciplinado. Ya queríamos que le cortaran la disciplina. Las leyes que teníamos en aquel tiempo en la iglesia donde yo crecí eran peores que las leyes de Moisés, más duras todavía. Imagínate, que ya estaba el hermano disciplinado en la última banca. Nadie se le podía acercar a él y él no se podía atrever a acercarse a nadie, menos acercarse al altar.
Esa es la iglesia tradicional en la que yo conocí el Evangelio, gloria a Dios por eso, pero a la vez la estructura bastante fuerte y marcada. Y entonces, pues eso, en lugar de que la disciplina ayudara a la gente, mucha gente mejor decía, no, pues mejor me voy otra vez al mundo, ¿no? Pero la disciplina, cuando se entiende en amor a Dios, la soportamos. No me hicieron ese tipo de disciplina, pero la regañadita que me dieron ahí fue suficiente. Aprendí. Entonces, al momento, dice, ninguna disciplina es causa de gozo para nadie, pero es necesario y es importante. Porque así vamos a aprender a entender que nos debemos a un Padre Santo. Y que Él anhela que seamos santos como Él. Y que si queremos agradar el corazón de Dios, vamos a buscar nuestra santificación. Vamos a tomar de su poder para santificarnos, que ya lo tenemos, simplemente, como dije, hay que activarlo, hay que aprovecharlo. Dice, a fin de que participemos en su santidad. Qué bueno que es Dios. ¿Sabe por qué? Porque todos los elementos, nos ha puesto todo, como digo, en bandeja de plata. No tienes por qué batallar. Es más hermoso vivir en santidad que vivir en pecado. Es más saludable, es victoria, es paz, es gozo, es alegría y es vivir anhelando que Cristo venga por nosotros. Amén, amén. Está santificando la iglesia porque el Señor viene muy pronto. Dios, hermanos, nos está haciendo un llamado a la santidad en esta mañana. Muy importante. Más que costumbres religiosas a través de las cuales mucha gente piensa que de esa manera se santifica. No. Yo ya viví en iglesias religiosas. Yo sé qué es lo que traer los vestidos hasta los tobillos. Yo sé lo que es no maquillarse. Yo sé, todo eso ya lo viví y eso no me santificó. El que santifica es Cristo. Y la obediencia a Él es lo más maravilloso que pueda haber. Entonces entendemos que aún la libertad que tenemos en Cristo es poder de Dios para nosotros tener en nuestra vida ese deseo, ese ímpetu para cada día buscar santificarnos en el Señor Jesucristo, santificarnos en el Padre y dejar que la obra poderosa que el Espíritu Santo inició también la continúe en nosotros. Amén. Pueden ponerse de pie, por favor.